¡Filma! ¡Rubén, filma! Claro, no lo entiendas, no lo entiendas. A ver esos loopers, Rubén. Mira cómo va. ¿Has visto, Tony? Vale, puta, me de cachorrillo. ¿Ya no lo has pillado? A mí me lo has pillado. Entonces no está en el coche. Que lo tengo ahí, que me lo hago esta mañana, hostia. Adiós, cola. No sé lo que ha pasado. Hostia. Mira cómo va. A mí se me ha caído en casa. Y mira que no te lo ha dicho, la gente que no lo volaras tú. Que lo volara Nacho. Con una manaza. Que te tienes que dedicar al escalestri. Hijo, que es Mariano, hombre. Vale, te chupo más chulo. No, eso se mete y se le Contra gira. la Sotec. Aquí vale 14 euros con el cargador. Cargadito 14 o 15 euros. Aquí empujas y gira. ¿Ya? ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? José Luis Pardo. José Luis Pardo. Ahora acabas de volar un T-Rex 600 Nitro Pro. Sí, Por lo visto esto va de miedo. va bien, va bien. ¿Qué es lo que más te gusta de este helicóptero? Pues que es muy ágil
y lo mueve en muy pocos sitios. Lo mueve en pocos sitios. Aparte de calidad-precio está bastante bien. Pero yo lo que veo es que esto, para hacer las maniobras que haces, ¿qué vas? ¿A cuántas vueltas llevas el rotor? 2200. 2200. Unas 2200. Da la sensación de que va más, pero me parece que ya son bastantes, ¿no? Sí. Muy bien. Hombre, a veces se sube más. Se sube más. Yo no estoy usando limitador ahora mismo. Y tú me has dicho antes que usas las curvas de paso y las curvas de gas sin limitador ni nada. No. En los 50 no. No subo. Llevas tu curva de gas, tu curva de paso. Sí, no me complico mucho. No la te vida. complica mucho con En los 90 reguladores. sí, porque los 90 rompe el motor, pero en los 50 no. No tienes miedo a que se pase de vueltas porque no se pasa de No. vueltas. Si no, el motor dura poco de todas maneras. Dura poco. ¿Cuántos vuelos te dura el motor? Pues 20, 30 litros. 20-30 litros motor fuera. Lo cambiamos. Aunque vaya más o menos bien, pero tú lo cambias. Sí, no, es que empiezan a perder compresión. Ya. Y entonces ya no nos vale. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué motor estás usando? El OS50. El OS50. Muy bien. ¿Combustible? Victoriano me lo hace. ¿Te lo hace? ¿A cuánto nitro llevas? 30% de nitro. 30% Es lo de único nitro. que sé, todo lo demás lo echa él. Lo echa él. Sí. Solamente sabes que lleva 30% de nitro. Sí. Muy bien, pues nada más que eso. Bueno, hombre, Que disfrutes, que veo que disfrutas un montón. sí, claro. Cuando no se rompe. Pero acaba- bueno, romperse yo por lo que veo, si no es un fallo de aparato, No, y también. a no ser que tú el suelo cada vez lo quieras bien más cerca, ¿no? Claro, claro. Vale, muy bien, muchas gracias. Venga, Hasta hombre. ahora. Muy bien. Ella tiene control. El tubo de cola se ha partido al pegar en el naranjo. Pero es que se ha quedado sin vueltas y le clavamos ya la cola. Al naranjo lo tiramos, nos va a tumbar. Es normal, esto es una flor en el culo, casi. Si no hubiera estado naranjo no sabría. Si eso me pasa a mí, voy allí y no hay ni naranjo. No, el naranjo nuestra mente. La falta... Es que
tú no lo has visto cómo se ha quedado. Que yo lo he visto. No, no, Se ha tú no has quedado- visto el se ha cacharro en el quedado- naranjo. Se ha quedado así. Se ha quedado así de lado. O sea, la mula para abajo y el morro para arriba. Porque le he metido para arriba y como ya no recuperaba, le he clavado otra rotación y se ha quedado sin vuelta. Y se ha quedado en el naranjo parado. O sea, se ha quedado aterrizado. Aterrizado. Estaba en marcha, ¿eh? Sí, ya está parado. Hazle la foto con el Quiero naranjo. decirte que estaba en marcha el... Espera, espera. Hay que tomárselo a broma. Pero si lo tomas en serio, tendrá un disgusto. Lo que más me jode que el otro está roto. Guajete, ¿Qué? me dicen por aquí que si llueve la 14 Se pone muy nerviosa la De todas 14 maneras, con el agua, ¿eh? Sí. No, buena, buena. No, pruébalo. No, no, no. ¿Pruébalo?
Sí, sí, sí. Vaya dedos que tiene. Sí, la verdad es que no queda buena. Esto de la Agradecerles a estas firmas comerciales su colaboración. Y ya sin más, el presidente del club va a hacer entrega de los premios y las medallas. Vamos a empezar con el vuelo eléctrico. Teniendo en cuenta las consideraciones que previamente os hemos comunicado. Hemos considerado que el primer premio es para el vuelo eléctrico 3, por favor. Venga, muchas gracias. Ahí estamos. ¡Quítale la funda! Ve filmando tú, que tú sabes filmar. Ahí, no pares de filmar. Espérate, espérate. Como segundo clasificado, y todo queda en casa, Venga. Carlos Pardo. Tú ves filmando, ¿eh? Hermano también. Carlos Pardo, como no está, pasamos al siguiente. Así está. 18 años y no manda una copa y tu hermano por un mes y ya se la han dado. Ya, con la última, tío. Cabrón. Y como tercer clasificado en eléctrico, Rafael Martínez Ortega. Y la cervecita de Gírate, gírate. Gírate por allá. Enhorabuena. Espera. Muchas gracias, esto no va a mejorar, Vamos a ir a A ver, haz la Así se lo va a creer. Muy bien. Vamos a pasar al 3D Glow. Y el primer clasificado es Nacho Somoza. El segundo clasificado es la señorita Raquel de York. ¿Y qué pasa? ¿Se queda sopada ahora? Raquel es una fuera ese día. ¿Qué pasa aquí? ¿Que se ha quedado sopada? La madre que parió. Vale. Y como tercero, Francisco Rodero. ¿Dónde está Francisco? ¿De dónde es? ¿Alguien ahí de...? ¿Se ha marchado? Lo recoge Luis Abuelo. Venga, Luis. ¿Te me la coges? Vamos a pasar a la categoría de maquetas. ¿Te has Y quedado el primer chaqueta o...? clasificado, Ahí, ve filmando ahí. Tú ve filmando, eso no tiene mucha maquetas importancia. Glow. Como primer clasificado, Felipe Arenas. Espera. Ponte ahí.
Vale. Como segundo clasificado, Miguel Ángel Rosselló. A ver un segundo. A ver la foto ahí, a ver la foto. Vale, ya está. Tercer clasificado, Rubén Cortés. ¿Qué voltaje? Cuarto clasificado, Carlos Avilés. Quinto clasificado, Vale, ya está. Emilio Zacarías. A ver, espera, la foto. Pasamos a la categoría de eléctricos micro. Micro, machín. Aquí tenemos como primero a Fernando Sáez. El micro con el Gírate. Y como micros, el segundo, Rubén Cortés. Aquí hay una mezcla entre micros, eléctricos, maquetas, etcétera, etcétera, y vamos a hacerlo como podamos. Pero bueno, el primero sería Julio Vizcaíno. Las que sobran. Las que sobran, dice. Venga, vamos. Julio, por favor. De coger los carillos y reparto las hostias. Espera, foto. Arreglado, gracias. El segundo sería Antonio Heredia. Venga, aplaudir, coño, que hace frío, es gratis. Si no está, otro, ¿eh? ¿Alguien lo conoce? ¿A quién? Antonio Heredia. ¡Ay, soy yo! Claro. ¿Se te olvida cómo te llamas o qué? Gírate. Antonio, eso tiene un plus de peligrosidad. Penalización. El tercero es Manuel Wagner. ¡Ese soy yo! Mañana de las. Ernesto Gil sería el cuarto. Venga, hacemos el nocturno. ¡Vamos, Jonathan! ¡Venga, que nos mojamos! ¡No te arrimes a los hondo! Y el desconocido para todos, Miguel Cubéis. Vale, sí, ¡Bravo, tu besito! Espérate, no te muevas, no te muevas. Sí, hombre. ¿Vale? Vale, venga. Otra. ¡Patata! Whisky. Oye, ¿ya está todo dado? Ahora vamos a dar, ¿Aún queda? los premios al esfuerzo, a la entrega, etcétera, etcétera.
Como piloto más lejano se lo vamos a dar a Fernando Llamas, que el hombre ha venido de muy lejos. Venga, Fernando. Mamá, tapame a mí que se está mojando un poco la cámara. Llamas, te llaman. Gracias. Llama. Gírate ahí la foto. Vale, ya está. Como piloto junior, a nuestro amigo Juanjo Martín. ¡Ojete! Ahí. Está helado con el A pirate. nuestro Nobel, Está guapete, Nobel, Ahí en la nete ya. Jerónimo Molina. Mira, ese que es el chico de ayer del Zacatán. Ah, no, míralo. El chiquitajo. Gírate. ¡Venga! Con todas las paletillas ahí, claro, como mola. A nuestro premio Astillas, Luis Abuelo. ¿Abuelo? Sí. ¡Abuelo! ¡El Inistón! Con naranjo y todo. Espera, foto. Manda, Blas. No le haga entrar mucho al hombre. No me eche la foto. ¡Va que está lloviendo! ¡Venga! Y se nos va a mojar. Y por último, a nuestro veterano y gran amigo José Vicente Ibáñez. ¿Ha venido hoy? ¿Dónde está? Sí, que está a mitad de camino. José Ya Vicente, llega. que tengo un año menos que tú. O sea, que si no estás, me lo dan a mí. Viene por Chiva ya. Tengo un añito menos que tú. Un aplauso a nuestro gran amigo José Vicente. Gírate. El paraguas. Gírate. De bastón. El paraguas de chaleco. Foto. Vale, ya está. Aquellos participantes que no hayan recogido su medalla, Que pasen pueden cansados. pasar a recoger su medalla ahora mismo. Por favor, aquellos que se le ha entregado el premio y tal, todos los participantes que pasen a por su medalla. Porque luego vamos a pasar al sorteo de premios. ¡Sí, hombre! Espera. ¡Una cámara de fotos! Muñeca chochona. ¡Ay! No me filmando. ¡Se regalan medallas para todos! ¡Qué bueno! Esto no lo había visto nunca, tío. Aquí estamos. Mira, dame una para mi sobrino. Dame una para mi sobrino. Mira. No, regalándolas para todos aún sobran. Felipe, qué bueno que eres. Ponerle al perro una también. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer entregas. Y esto lo quería... Había que ponerle una carta a la concentración. No, ha estado el tío a todos lados. Se ha recorrido más el campo que todos. Deciros que... Le ponemos la medalla. Toma. ¿Ahora hay más copas? Al perro. Deciros, y es la primera vez que ocurre, Aquí. lo cual queríamos resaltarlo por agradecimiento personal, Está en toda la concentración. que uno de nuestros patrocinadores, concretamente Sistecom, Una al animal más mojado. ha hecho una copa Mira. para la organización. ¡Ay, qué bueno! Quiero agradecerle el esfuerzo que ha hecho con nosotros. Con dos pelotillas, tú de La pato organización patas. agradece a Sistecom el detalle que ha tenido con nosotros. Muchas gracias a Sistecom. Mira qué señorito. Nos ha acompañado en toda la concentración el perro. También medalla por perro. ¡Ay! Los nombres: Blas Antón, Agua y medalla para todo. Rubén Cortés, Da igual. Uy, Yo que he disfrutado poniendo una medalla al perro. ¿Sin medalla?
Oye, Rubén, ya vale. Ya vale, ¿eh? Ya vale de hacer paseíto. Vale, ya. Que luego las anuncias en internet, ¿eh? A venderla. ¿Eres una organización? La organización. Vale. ¿Sí? ¿Que me sacas un ojito? No, porque tengo la visera ahí que me repara. Juanjo Martí Junior, Junior. Juanjo. Junior y senior. Bien, espera, foto. ¿Fotico? Miguel Correo, Pero si hay más copas y medallas que participantes. Casi 50 participantes. ¡Hola, hijo, besito! Blas Antón y por último el que os habla, José Luis Blanes, que recoge mi copa Deportes 3. el amigo Pepe Lloret. Madre mía. Tienen que mirar la lista. Muy bien. Espera. Foto. Al sorteo. Pues pon cara de José Luis.